Creo que la mayoría de los que estáis aquí conducís, ¿verdad? Tenéis algún coche o por lo menos tienes el carnet de conducir. ¿Y alguna vez has usado el GPS para llegar a algún sitio? Quizás alguna vez te has equivocado. Pero déjame decirte que el GPS no se equivoca, te equivocas tú. El GPS es exacto, es solamente una broma, ¿vale? Podéis reíros. Ahora, imagina que tú tienes un amigo, alguna amiga que se va a casar y tú quieres ir a ese lugar donde es la boda, pero tú vas en tu coche, llevas a tu familia, amigos, y hay otros amigos que también van a ir, pero ellos van en otro coche. Ahora, la boda no será en el lugar donde tú vives, sino en otra ciudad, por la razón que sea. Este lugar donde se llevará a cabo la boda está a unas 6 horas de tu casa. Y al ser en un lugar que no conoces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues buscas en el GPS la ruta más rápida, ¿verdad? Y la primera opción que aparece en el GPS es una ruta de unas 5 horas con 45 minutos. Son 6 horas más o menos para llegar, pero el GPS te dice que en 5 horas y 45 minutos tú puedes llegar. Pero esta primera opción es un camino de una sola recta interminable. Tú sigues mirando en el GPS y hay otra segunda opción. Esta segunda opción es una ruta de unas 6 horas y 30 minutos. Es una ruta que atraviesa montañas y ciertos lugares muy oscuros. Ahora, al ver las dos opciones, ¿cuál sería la más lógica de escoger? Pues diríamos la primera opción, una ruta es una recta y llegaría más rápido. De manera que tú eliges esa opción y empiezas tu travesía para llegar a la boda de tus amigos. Tú comienzas muy feliz porque incluso llegarías más rápido que tus amigos. Pero lo curioso es que de todas las personas que van a ir a esa boda, tú eres el único o la única que va por ese camino de 5 horas con 45 minutos. Al conducir por unas 2 horas, tu visión empieza a fatigarse. Tú quieres descansar, pero no encuentras ningún área de descanso. Así que sigues conduciendo, pensando que en los próximos kilómetros tú podrás encontrar un área de descanso. Así que sigues avanzando por 30 minutos más y sigues sin encontrar un área de descanso. Sigues avanzando más minutos y te das cuenta que tu coche necesita gasolina. Comienzas a desesperarte. Tienes hambre, tienes sueño, estás cansado, el coche no tiene suficiente gasolina. Pero tú no puedes detenerte a tu alrededor porque no hay absolutamente nada. Por el otro lado, tus amigos que han escogido la ruta más larga se detienen en varias ocasiones porque allí sí hay suficientes áreas de descanso, gasolineras, entre otras cosas. Ellos se han detenido para repostar, para comer y para descansar. Pero tú ya llevas conduciendo por un poco más de 3 horas. Estás tan fatigado cuando de repente chocas en tu coche. Te quedaste dormido mientras conducías. Lamentablemente perdiste la vida en ese accidente. Tu viaje, que aparentemente era la mejor opción y el más rápido, terminó en desgracia. Fue la causa de tu muerte. Y a este camino o a esta ruta se le conoce como la recta de la muerte. Todos los que pasan por ahí en algún momento de la autovía mueren por las mismas razones. Sin embargo, tus amigos llegaron sanos y salvos a la boda. Ahora, esta historia evidentemente es ficticia,
Pero esta historia ilustra el mensaje que nos transmite estos versículos. Podemos leer que en Génesis capítulo 4 y 5 hay dos familias espirituales. Una familia espiritual da una buena apariencia, da apariencia de bienestar, de descanso. Pero la otra familia muestra la realidad de la vida. Hay altas y bajas en la vida, como en el simbolismo de este camino más largo que tiene varias montañas. En ambas familias que vemos en Génesis 4 y 5, tienen personas que buscan descanso. Pero solamente en una familia es posible encontrar el descanso. Al terminar Génesis capítulo 5, vemos que Lamec está declarando que su hijo podría traer el descanso por la maldición del pecado. Así que hay personas que buscan descanso en su vida, pero buscan en el lugar equivocado. Todos los que estamos aquí, sin excepción, buscamos descanso espiritual en nuestras vidas por la maldición del pecado. Y esto es algo que es parte de la naturaleza humana. Todos padecemos y sufrimos por las consecuencias del pecado. Algunas personas sufren por la corrupción. Otras personas sufren por la violencia. Todos queremos descanso espiritual en nuestras vidas, pero algunos buscan en el lugar equivocado. En estos capítulos podemos ver que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, quiere demostrar a sus lectores que no pierdan de vista quién es la simiente de la mujer. Recuerda que desde Génesis capítulo 3 ha llegado el pecado al mundo. Pero Dios dejó una promesa. Él permitiría que un descendiente de Adán y Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás. Inmediatamente después vemos que el primer hijo de Adán y Eva fue un asesino. Así que no debemos olvidar que aparentemente, aunque hay injusticia, sí hay esperanza. La tierra está maldita por el pecado y la humanidad sufre por ello. Y por esa maldición todas las personas necesitan descanso, pero necesitan saber dónde encontrar el descanso. Recuerda que Moisés escribió este libro para recordarle a la nación de Israel cuál era su pasado y el de la humanidad. Dios había librado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero recuerda que ahí no comenzó el cuidado de Dios por los suyos. El pueblo de Dios debía saber dónde podía encontrar descanso. Y este es el punto de estos pasajes. Por esto hoy quiero preguntarte, ¿en dónde estás buscando el descanso? Notemos que en los versículos del capítulo 4, 16 al 24, se describen a los descendientes de una familia. En esta familia hay personas que fueron consideradas líderes. Nota el versículo 17, conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Caín fue un líder. Veamos también que en esta familia hay artesanos de tiendas y ganaderos. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. También vemos a músicos, versículo 21. Su hermano Jubal era el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Tenemos a ciertos fundidores de bronce, diríamos en nuestros días, soldadores. Versículo 22. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Así que en esta familia vemos que hay personas que son líderes, que son músicos,
que son artesanos, que pueden trabajar y fundir el hierro. También en esta familia, a diferencia de la familia que se describe en el capítulo 5, no hay ningún registro de muerte. En el capítulo 5 menciona que vivió tal persona ciertos años, engendró a su hijo y después murió. Pero en el capítulo 4 no se menciona. A su vez, la familia del capítulo 4 comparte nombres de personas piadosas del capítulo 5. Dos personas, Enoc y Lamec. Todo esto pudiera verse como un listado de personas que vivieron una buena y larga vida. Al ver las habilidades de esta familia, podemos tener una buena impresión de ellos. ¿Quién de nosotros no querría pertenecer a una familia reconocida por sus habilidades? A una familia reconocida por ser el mejor músico, el mejor político, el mejor soldador de toda la ciudad. Sin embargo, todas esas cualidades que se describen en este capítulo 4 son superficiales. La familia de estos versículos es la familia de Caín. Una familia con un trasfondo de maldición y un trasfondo de muerte. Caín pudo construir la ciudad, pero recuerda que fue un acto de rebelión contra Dios. En los versículos anteriores podemos ver que Dios le había dicho que él sería vagabundo en la tierra, que él estaría lejos de su presencia. Capítulo 4, versículos 14 y 15. Dios lo había castigado, pero él se rebeló en contra del castigo de Dios y estableció una ciudad. Por otro lado, mira cómo termina la lista. Termina mencionando a un hombre llamado Lamec. Versículo 23. Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un poema violento, un hombre sanguinario, un hombre que incluso no le importaba quitarle la vida a un adolescente. Cuando dice un muchacho, en realidad es un joven, pero más un adolescente. Así que Lamec desafió al mundo para demostrar su poder, para demostrar su habilidad, y él se atrevía a matar a un adolescente. Así que esta familia es la familia de Caín, y es una familia que se goza en su pecado. Vive deliberadamente en rebelión contra Dios y se deleita en su pecado. La familia de este capítulo tiene una buena apariencia, pero en su esencia es una familia que lleva a la muerte. Desde Caín y Lamec vemos esto, de principio a fin sale a relucir la muerte de esta familia. La familia de Caín es la familia de la serpiente que se describe en Génesis 3:15, es decir, Satanás. Esta familia quiere disfrazarse. Nota que incluso estas dos listas tienen algo muy importante en similitud. En el capítulo 4 vemos una lista de 10 nombres. Capítulo 5 es una lista de 10 nombres. Satanás quiere aparentar que en su familia hay honra. Quiere aparentar que en su familia hay prestigio. Pero en la familia de Satanás hay muerte. Todo aquel que pertenece a la familia de Satanás es conducido a la muerte. La apariencia externa es una estrategia muy usada por Satanás. Según a los Corintios 11:14, declara que Satanás se disfraza como ángel de luz.
Satanás se viste como un ángel de luz para engañar a las personas. Satanás se viste como ángel de luz para dar una impresión falsa a los demás. Ahora, ¿tú conoces algún estafador? Yo por ahora no conozco a nadie. Pero hay una serie de televisión que para mí es muy buena, que tiene un personaje que es un estafador por excelencia. Este personaje se llama Sawyer, es de Estados Unidos. Sawyer es un hombre muy astuto. Cuando se propone algo, lo consigue. Y lo que más quiere este hombre es dinero. Se hace pasar por una persona importante de negocios. Sagazmente busca a las mujeres de empresarios muy reconocidos y con su apariencia física y con su modo de hablar, este hombre enamora a dichas mujeres. Y una vez que estas mujeres están, como dice un dicho, en la palma de su mano, él trata de convencerlas de que engañen a sus maridos para una supuesta inversión, para un negocio, y supuestamente que con ese dinero Sawyer y esas mujeres o esa mujer huyan y vivan juntos. ¿Y qué crees que pasa con estas mujeres? Pues engañan a su marido. Usan ese dinero y se lo entregan a Sawyer. ¿Y qué crees que hace Sawyer? ¿Escapa con esta mujer? Desde luego que no. Sawyer usa astutamente su físico y usa los falsos éxitos profesionales para que esas mujeres confíen en él. Este personaje usa la estrategia de las falsas apariencias. Y esa estrategia también es la favorita de Satanás. Satanás quiere hacerte ver que en su reino hay progresión y éxito. Pero la realidad es que en el reino de Satanás hay muerte. Satanás no usa estafas baratas. Él usa estafas inteligentes para engañarte. Él usa estrategias inteligentes porque quiere hacerte dudar. Él quiere convencerte de que es mejor confiar en Él que en el reino de Dios. Satanás engaña a las personas usando las apariencias superficiales. Y en este capítulo 4, en la familia de Caín, no es la excepción. Ahora sí, la familia de Caín pudo ser reconocida por sus éxitos, pudo ser reconocida por sus líderes, por sus artesanos, por sus poetas, por su habilidad en la guerra, por la música. Pero esas habilidades no las hacía personas espirituales. Solamente la familia de Seth es conocida por su adoración a Dios. Nota versículo 26 del capítulo 4. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Pero esto es lo más importante. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Solamente la familia de Seth invocó al Señor. La familia de Caín presuntamente podía dar descanso. Si alguien quería un líder político, desde luego que podía acudir a la familia de Caín y encontrar a un político. Si alguien necesitaba una tienda para su hogar, pues podía correr a la familia de Caín y podía encontrar una tienda. Si alguien necesitaba disfrutar de buena música, pues podía acudir a la familia de Caín. Pero esas cosas son superficiales y esas cosas no darían descanso de la maldición espiritual. Personas buscan descanso en sus vidas, pero algunos acuden a un sistema o algún movimiento político. Algunos buscan descanso en su desarrollo económico.
en el trabajo o en la familia. Otros buscan descanso a través del arte, de la música o de la poesía. Pero eso no libra a las personas de la maldición del pecado. Así que quiero preguntarte, ¿tú buscas descanso para tu vida a través de la apariencia superficial? ¿A través de lo que solamente ven tus ojos? No te refugies en las apariencias. No te refugies en personas que supuestamente tienen éxito en los negocios, en la familia o en la música. Esas personas pueden tener éxito, pero no pueden librarte de tu condición espiritual. Esas personas son pecadoras como tú. Y el pecado lleva a la muerte espiritual y eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. De manera que no busques descanso en las apariencias. Este capítulo 4 nos demuestra las apariencias de esta familia. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú confiarías en un muerto? Incluso con tan solo mencionar esta pregunta, tú te quedas sorprendido. Es algo ilógico, es algo irracional. Por supuesto que nadie puede confiar en un muerto. Nadie puede confiar en un muerto porque no habla, ni siquiera te ve, no te escucha, no razona. Así es confiar en personas que viven en las apariencias externas, porque su corazón está cegado por el pecado. Dios declara que todo aquel que confía en el hombre es maldito. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Dios llama maldito a todo aquel que confía en otro hombre para su vida. Y la razón por la cual Dios lo llama maldito es que una persona que está lejos del Señor no puede guiarte espiritualmente en tu vida. Por lo tanto, no confíes en la apariencia superficial de las personas. No creas que eso podrá darte descanso espiritual, porque eso te llevará solamente a tu muerte espiritual. Así que en esta primera familia, que es la simiente de la serpiente, hay apariencias y no hay verdadero descanso. Encontramos que en esta familia hay maldición y hay muerte. Así que tú buscas descanso en la aparente solución. ¿Dónde buscas el descanso? Sigamos prestando atención a los siguientes versículos. En el capítulo 5 ahora se empieza a mencionar a otra familia. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. En esta familia también podemos ver ciertos contrastes que de la familia del capítulo 4. Y lo primero que podemos observar es que en esta familia sí se menciona a Adán. En la familia de Caín no se menciona que Caín provino de Adán, pero en la familia de Set sí se menciona. Ahora, esta familia del capítulo 5 se describe que tiene la imagen de Adán. ¿Y cuál es la imagen de Adán? Recuerda que Adán fue creado a imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios a este punto de la historia se había corrompido por el pecado. La imagen de Dios fue distorsionada. Así que Adán tiene una imagen de Dios corrompida por el pecado.
y sus descendientes también la tienen. Así que lo que notamos en primer lugar de esta familia es que sí se describe su condición espiritual. Otra cosa que también se menciona, y como contraste, es que en esta familia se mencionan las edades de las personas, pero también se relatan sus muertes. Si notaste, en el capítulo 4 no se mencionan la muerte de las personas. Pero algo más que podemos notar. En esta familia no hay habilidades que se destacan. Si tú notaste, en el capítulo 4 se menciona que hay artesanos, músicos. Pero en la familia del capítulo 5 no se mencionan las habilidades. Incluso solamente se mencionan las acciones de una sola persona, que fue Enoc. Así que de manera superficial, con estos detalles, al ver la familia del capítulo 4 y la familia del capítulo 5, nuestra primera impresión puede ser que la familia del capítulo 4 tuvo grandes logros, mientras que la del capítulo 5 no los tuvo. Sin embargo, el autor, que sabemos que es Moisés, nos está dando información muy relevante. De las dos familias, solamente la familia de Set tiene una extensión más amplia de versículos. Es decir, Moisés quiere que sus lectores presten más atención a la familia de Set y por eso se extiende más en ella. Pero lo que vemos en la familia del capítulo 5, que es la familia de Set, es que es una familia humana como cualquier otra. No es una familia de superdotados. Es una familia que lidia con la muerte física como cualquier otra. Pero es una familia que, a pesar de lidiar con la muerte, adora al Señor. Lo más importante que describe Moisés en esta familia no son las acciones, es la fe que tienen y su adoración a Dios. Mientras que la familia de Caín progresaba en sus habilidades, la familia de Set creció en fe en su Creador. Recuerda que en estas dos familias hay similitudes. Hay 10 nombres de personas, pero solamente 2 de esos nombres aparecen en estas listas: Enoc y Lamec. Son nombres similares en la lista del capítulo 4 y en el capítulo 5. Así que estas dos personas son muy importantes en esta familia. Enoc, de la familia de Set, fue una persona como cualquier otra. Pero fue una persona que no tuvo una muerte como los demás. El versículo 24 menciona que Enoc anduvo con Dios y que desapareció, es decir, que no tuvo una muerte porque Dios se lo llevó. Ahora, es sorprendente que Enoc caminara con Dios. Y es sorprendente que Moisés nos está diciendo esto. Porque hasta este punto de la historia, y después de Adán, nadie caminó con Dios. Por el pecado de Adán, toda la humanidad fue constituida pecadora. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así que desde Adán en adelante, que es el primer ser humano, todos hemos pecado. Y por el pecado toda persona está alejada de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y no hemos alcanzado la gloria de Dios. De modo que el texto comunica algo muy importante. Enoc tuvo comunión con Dios. Tuvo comunión con Dios, y solamente esto es posible por la fe y el arrepentimiento. Pero también veamos la diferencia que hay entre los dos Lamecs.
Lamec del capítulo 4 es una persona vengativa, una persona que busca la sangre de los demás. Pero ahora veamos Lamec del capítulo 5, Lamec de la familia de Set. Veamos versículo 28 en adelante. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé. Y nota lo que dice: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Esto nos dice algo muy importante. Lamec estaba confiando en la promesa salvadora que Dios había hecho a Adán y Eva. Dios declaró que vendría un descendiente que aplastaría de la cabeza de Satanás. Y Lamec está confiando en esa promesa. Él confía en esa promesa y él espera el descanso. Y la palabra descanso aquí significa aliviar. Vemos un contraste muy notorio. Lamec, de la familia de Caín, no dio descanso, dio muerte. Mientras que Lamec, de la familia de Set, quiere descanso espiritual. Lamec reconoce que ese descanso no vendría por sus acciones. Lamec reconoce que ese descanso vendría por el cumplimiento de Dios. Dios cumple sus promesas y él confía que Dios puede hacerlo. Así que Lamec está confiando en la obra de Dios y no en sus obras. Así que puedes ver lo que se resalta en esta familia del capítulo 5. No se resaltan sus acciones, no se resaltan sus logros, no se resalta la apariencia, se resalta su fe en Dios y en su promesa de salvación. Así que la familia de Set no es la familia de la serpiente, es la simiente de la mujer. Es una familia humana como cualquier otra, con debilidades, pero es una familia que desea descanso espiritual. A través de esta familia vendría el Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente y quien daría descanso a la humanidad. Y a partir de este capítulo de la Biblia en adelante, encontraremos un método muy usado por Dios. Dios usa las debilidades humanas y las restaura para glorificarse a sí mismo. Nuevamente lo digo, Dios usa las debilidades humanas y las restaura para glorificarse a sí mismo. Veamos la historia de Lamec. Lamec esperaba que su hijo Noé fuera quien trajera descanso en su familia. Pero como veremos en las próximas semanas, Noé sí trajo descanso físico, pero después encontramos que Noé se embriagó. Después de Noé encontramos a Abraham. Abraham tuvo fe en Dios y él confió en Dios. Él fue a la tierra que Dios le dijo que fuera. Pero después de llegar a la tierra que Dios le prometió, una gran hambre provocó que Abraham fuera a Egipto. Y en Egipto, Abraham engañó a los egipcios y a los oficiales del faraón y mintió o dijo una verdad a medias sobre su mujer. Posteriormente, Dios se le aparece a Isaac, el hijo de Abraham. Dios le dice a Isaac que se quede en un sitio en Gerar. Y Dios le dice que no descienda a Egipto como su padre. Isaac sí obedece, se queda en Gerar. Pero Isaac engaña al rey de los filisteos y dice que su mujer era su hermana.
Y podemos seguir con el resto de todas las historias en la Biblia. El punto es que Dios usa a personas comunes, personas como tú y como yo. Y Él usa a las personas para su gloria. Desde luego que Dios no está a favor del exceso del alcohol y de la mentira, pero Dios usó a personas débiles y las restauró para que cumplieran su voluntad. Esto nos enseña que la esperanza y el descanso espiritual no radican en las acciones humanas. La esperanza y el descanso espiritual está solamente en Dios. Y esta es la gran diferencia entre las dos familias. Solamente en la familia de Seth se ve la fe dependiente en el Creador. En la familia de Caín vemos el aparente éxito, vemos logros con acciones humanas, pero no se ve la fe en el Creador. Así que el método de Dios es sorprendente. Él usa las debilidades humanas para glorificarse a sí mismo. Y el descendiente esperado que anhelaba Lamec llegó. Ese descendiente esperado es Jesús. Jesús, un hombre como cualquier otro, pero sin pecado. Por el Evangelio de Lucas podemos ver que Jesús es descendiente de Adán y Eva. Es el descendiente esperado que da descanso a la humanidad. Pero a diferencia de todos los hijos de Adán, Jesús no tiene la imagen de Adán. Jesús es la imagen de Dios, porque Él es el Dios hombre. Hebreos 1:3 menciona que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. De modo que Jesús es el Dios hombre. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tal como dice Filipenses 2:8-9. De manera que es solamente en Jesús en que nosotros podemos encontrar descanso en nuestra vida. Jesús es el único que puede darnos alivio, darnos descanso por la maldición del pecado. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente en Jesús encontrarás verdadero descanso. Hebreos 4:3 menciona que todos los que han creído las buenas nuevas del Evangelio ya han entrado en el reposo de Dios. Todos los que creen en Jesús ya encuentran descanso espiritual en su vida. Pero dice Hebreos 4:9 que aún queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Queda un descanso por cumplirse. Este reposo sagrado por cumplir es la esperanza futura que tenemos los creyentes, que Cristo vendrá y que Cristo restaurará todas las cosas. Él restaurará la tierra y Él restaurará el cuerpo de sus hijos. Y de esa manera, toda persona que cree en Él podrá disfrutar de su presencia sin los efectos del pecado. Recuerda que en estos capítulos encontramos a personas que buscan descanso y lo encontrarán solamente en el descendiente esperado, Jesús. Hoy ya puedes tener descanso en tu vida espiritual. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, que es un mundo caído, sufriremos por el pecado. Sin embargo, tendremos y tenemos esperanza. Así que busca descanso solamente en Jesús. En Él ya puedes disfrutar de las bendiciones espirituales de Dios.
Hebreos 6 menciona que los que fueron iluminados, los que probaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, todo esto quiere decir los que ya son creyentes, dice el versículo, ya han gustado, disfrutado de los poderes del siglo venidero. Es decir, que hoy, a pesar de la maldición del pecado, tú puedes tener descanso espiritual. Desde luego no será un descanso pleno. Vivimos bajo los efectos del pecado, pero disfrutarás del Señor y Él será todo lo que tú necesitas. Ahora mismo la humanidad sufre los estragos del pecado. Hay guerras, hay hambre, hay pleitos, hay robos, hay asesinatos, mentiras, chantajes, corrupción y podemos seguir y seguir. Por esto las personas buscan descanso en su vida. No desean vivir sufriendo las consecuencias del pecado. Piensa por un momento en la familia de la mujer que mataron hace unos pocos días. Una educadora murió por 3 de sus alumnos y estos alumnos eran menores de edad, entre 13 y 17 años. Esta educadora murió fríamente por jovencitos. Probablemente esta familia está devastada. Probablemente esa familia quiere consuelo y descanso en su vida. Sufren por las consecuencias del pecado. Todas las personas buscan descanso para sus vidas. Pero tú no busques descanso espiritual en las apariencias. Busca descanso en la verdadera esperanza. Y esa esperanza está solamente en Jesús. Y quiero que seas consciente que todos buscan descanso. Hace unos 2 años y medio, Daniela y yo conocimos a una joven que creció aquí en Euskadi. Esta joven nos comentó que cuando ella era adolescente, comenzó a refugiarse en el yoga. Esta jovencita empezó a refugiarse en el yoga, se metió tanto en estas técnicas de relajación, viajó a retiros espirituales, incluso viajó a México para conocer a espiritistas. Y esta joven hoy comenta que llegó un momento en su vida en el que ella sintió que ya no era la misma. Ella se sentía diferente. Hoy esa joven entiende que estuvo endemoniada. Cuando esta mujer cuenta su historia, que la dice con tanta fuerza y sentimiento, te puedes sorprender de lo que la gente está buscando en nuestro alrededor. La gente busca algo en sus vidas, buscan descanso espiritual. Quizás no lo dicen, pero afuera en el mundo hay personas que buscan descanso. Esta mujer, por la gracia de Dios, comenzó a leer la Biblia y así pudo conocer al Señor. Pero ¿sabes cómo comenzó a leer la Biblia? Por curiosidad. Nadie le habló del Señor. Ella simplemente sabía que había una Biblia, empezó a leerla. Y ella pudo reconocer a Cristo como su Salvador. Ella nunca creyó que su curiosidad en la Biblia sería lo que en verdad le daría descanso. Esta joven buscó descanso espiritual en otros lugares y espíritus malignos atormentaron su vida por un momento o por un tiempo. Personas buscan descanso espiritual en sus vidas. Acuden a lo que creen que es mejor por las apariencias. Esta joven acudió al yoga
por la apariencia de salud mental y desconexión espiritual. Pero esa experiencia y esa apariencia trastornó su vida. Otras personas acuden al alcohol por la apariencia de refugiarte para olvidar todos los males. Pero esa apariencia trae destrucción. Quizás tú estás acudiendo a algo o a alguien para encontrar descanso espiritual. Y si es así, te diré una verdad. No encontrarás descanso verdadero fuera de Jesús. Busca descanso solamente en Jesús, porque en Él no hay apariencias. Satanás usa las apariencias como su estrategia por excelencia, pero Jesús no usa las apariencias. Él te muestra la realidad de la vida. Jesús no miente. Jesús te dice que sí, en este mundo tendrás aflicción, tendrás dolor, pasarás por la muerte, pero Jesús te dice que puedes tener vida a través de Él. Jesús te dice que hay esperanza en tu presente por la obra futura de restauración que Él hará. Así que busca descanso espiritual en la verdadera esperanza, Jesús. Esta sección de Génesis es como un prólogo de lo que vendrá después en el capítulo 6. Lo que vemos hasta este punto de la historia es que la maldad se ha incrementado. La maldad se ha incrementado en el mundo y las personas quieren descanso en su vida. Por el pecado todos buscamos un descanso espiritual. Muchos buscan descanso, pero lo hacen en el lugar equivocado. Algunos buscan descanso en la apariencia superficial. Sin embargo, el descanso no se encuentra ahí. El descanso espiritual solamente lo encontrarás en Jesús, porque Él derrocó a Satanás. Y ese es el punto principal de este pasaje. A pesar de toda la maldad del mundo y de las apariencias, Moisés quiere que su audiencia recuerde que vendrá el descendiente esperado que traerá descanso a la humanidad. Búscalo en el lugar correcto. Para nosotros, el descendiente esperado ya llegó. Y ese descendiente esperado es Jesús. Y sí, la maldad incrementa cada día, pero hay esperanza. Dios cumple su promesa salvadora a través de Jesús. Dios da descanso a aquellos que lo invocan. Y porque Dios da descanso solamente a aquellos que lo invocan, tú debes buscar el descanso solamente en Él. No busques descanso fuera de Dios. No busques descanso según las apariencias, porque eso te llevará a la muerte. Busca descanso en la verdadera esperanza, Jesús. Así que quiero terminar con la pregunta con la que inicié. ¿En dónde buscas descanso? Solamente tú y Dios lo saben.